Estimados estudiantes, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el desarrollo del curso de geometría y en esta oportunidad vamos a estudiar un tema que tiene que ver con ángulos. Observemos acá la gráfica. Tenemos aquí a dos estudiantes, Pirulín y Pituña. Han decidido caminar por estas dos ceras paralelas, ¿no? Toda la avenida Balta. Ahora, en esas condiciones, tal como han decidido los alumnos caminar, ¿no? La pregunta que nos haríamos, ¿en algún momento podrán encontrarse en algún punto determinado? ¿No? La respuesta sería sí, si es que cruzan, pero consideremos solamente el hecho de que si los estudiantes se pueden encontrar, si continúan así, caminando, ¿no? Por las ceras que ellos han elegido. Sin lugar a dudas, que en esas condiciones diríamos que no van a poder encontrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van siempre caminando rumbo, ¿no? Por las ceras, ¿no? Paralelamente. En ese caso, entonces, decimos que dos rectas paralelas son aquellas que por más que se prolonguen, nunca podrán encontrarse. En cambio, si ellos, ¿qué sucede? Si ellos deciden caminar por estas avenidas, ¿no? Ellos deciden caminar por estas avenidas, ¿no? Pituña por acá, Pirulín por acá. Entonces, vamos a observar que caminando, se van a encontrar en la plazuela San Carlos. Es decir, vemos aquí claramente cómo las dos avenidas convergen o se cortan en este punto A. En ese caso, decimos que las avenidas se han intersectado. Y acá tenemos la otra avenida que continúa, ¿no? Entonces ahí tenemos tres avenidas que se cortan en un punto común, A. En ese caso decimos que esta avenida y esta de acá son secantes, porque se cortan en este punto A. Y agregamos una tercera que también es secante porque las tres se cortan en ese punto A. Ambas convergen en la plazuela San Carlos. Muy bien, entonces la idea del día de hoy en esta clase es estudiar las rectas paralelas cortadas por una transversal. El propósito de nuestra sesión hoy día es entonces estudiar los ángulos que se forman, ¿no? Mediante dos rectas paralelas cortadas por una transversal, reconocerlos y resolver problemas con dichos ángulos que se van a formar. Entonces, en primer lugar, vamos a definir por acá qué cosas son las rectas paralelas. Entonces decimos, dos rectas paralelas son aquellas que están en un plano, ¿no? Por más que se prolonguen, tenemos aquí la recta L1, la recta L2, y si nosotros prolongamos estas rectas, por más que se prolonguen, así prolonguemos infinitamente, nunca se van a cortar, nunca se van, ¿no? a intersectar en un punto. Entonces, cuando eso sucede entre dos rectas, decimos que son rectas paralelas. Entonces, la forma de denotar que L1 y L2 son paralelas es de la siguiente manera. Entonces, digo acá, L1, recta L1 es paralela con la recta L2, ¿no? Y ahí tenemos entonces la notación. Entonces esta sería la notación de dos rectas paralelas. Muy bien, por otro lado, vamos a ver que dada una recta L1 y L2 son paralelas, ¿no es cierto? Entonces decimos acá, si L1 es paralela a L2, ¿no? Y estas están cortadas por una transversal, ¿no? O por una tercera recta, miren que se forman
2, 4, 6, 8 ángulos muy importantes, ¿no? Que dentro de ellos tienen propiedades. Por ejemplo, este de acá, el tita de verde con el alfa de verde se llaman ángulos correspondientes, ¿no? El tita de verde con el ángulo beta se llaman alternos internos, y también eso es por aquí y también por acá, ¿no? El phi, el ángulo phi con este ángulo punto también son alternos internos, y el ángulo phi con este ángulo phi de acá también son correspondientes. Entonces vamos a, de alguna forma, ¿no? Por separado, para que nosotros podamos reconocerlos, inferirlos en las gráficas donde tengamos que resolver problemas. Entonces, miren, en primer lugar, tenemos por acá los ángulos correspondientes. Entonces, dadas dos rectas paralelas, L es 1, L es 2, digo, si L es 1 es paralela a la recta L es 2 y es cortada por una recta L es 3, una transversal, en este caso, miren, se van a formar ángulos fundamentales. Entonces, en este caso digo tita y alfa son ángulos correspondientes. Entonces, esos ángulos siempre van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales, nunca va a cambiar. Si este mide 30, ¿cierto? Este también mide 30, ¿no? Entonces son iguales. Alfa y tita, en este caso, son ángulos iguales. ¿Por qué? Porque son correspondientes. Entonces, dos ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas paralelas son iguales. El otro par de ángulos que se forman son los ángulos alternos internos. Si tengo una recta L1 paralela a una recta L2 y una transversal recta L3, ¿no? Que corta a las dos, miren, se forma este ángulo tita y este ángulo beta. Entonces, mira, así, en esta manera, en cruz, se llaman alternos internos. Entonces, los ángulos alternos internos entre dos rectas paralelas también son iguales. Entonces, puedo poner acá que el ángulo tita es igual al ángulo beta, ¿no? Muy bien. Otro par de ángulos que se forman entre las rectas paralelas son los ángulos conjugados internos, ¿no? Los ángulos conjugados internos. Entonces tengo aquí el ángulo phi y el ángulo beta. Entonces mira cómo están formados. Estos ángulos conjugados internos están en el interior de las dos rectas paralelas. Puedes verlos por este lado izquierdo o también por este lado derecho, ¿no? Mira, entonces también, por ejemplo, estos dos ángulos, ángulo A y ángulo B minúscula, también son conjugados internos. ¿Y cuál es la propiedad de los ángulos conjugados internos? La propiedad de los ángulos conjugados internos es que son suplementarios. Entonces yo digo, el ángulo phi más el ángulo beta, la suma de los dos debe darme 180 grados. Entonces, cada vez que yo vea figuras o ángulos entre dos rectas paralelas, es importante identificar los ángulos conjugados internos para poder aplicar su propiedad. No olvidemos entonces que los ángulos conjugados internos son aquellos que son suplementarios. Entonces, la suma de ellos me va a dar 180 grados. Por otro lado, tenemos los siguientes teoremas. Teorema 1. Si L1 es paralelo a la recta L2 y se forma un ángulo entre estas dos rectas de esta forma, ¿no? Entonces, mira, acá tengo el ángulo alfa, el ángulo beta. Yo voy a afirmar por esta propiedad que el ángulo X, este ángulo X, va a ser igual a alfa más el ángulo beta. Es una propiedad, un teorema fundamental para la solución del problema. Vamos a ver otro teorema por acá. Tenemos el teorema número 2. Decimos que si L es 1, si la recta L es 1 es paralela a la recta L sub 2, ¿no? Entonces esta viene a ser L sub 1
L sub 2. Si eso se cumple, y vemos aquí los ángulos que se han formado, ¿no? De esta forma, como una especie de muela de serrucho, notamos que los ángulos que están a la izquierda son X y Y, los ángulos que están a la derecha son alfa y beta. Entonces, de aquí, este teorema me dice que la sumatoria de los ángulos a la izquierda es igual a la sumatoria de los ángulos a la derecha. Muy bien, ¿eso qué significa? Significa que los que están a la izquierda, en este caso, el ángulo X más el ángulo Y, es igual al ángulo alfa más el ángulo beta. Entonces, esta propiedad se cumple en toda gráfica de ángulos entre rectas paralelas que tengan esta naturaleza. No, este teorema es conocido también como la regla del serrucho, porque como ustedes pueden apreciar, los ángulos que se forman entre las dos rectas paralelas tienen la forma de las muelas de un serrucho. Vamos acá el problema número 1, un problema de aplicación. Me dicen calcula X y L sub 1 paralelo a la recta L sub 2. Tenemos la recta L1, la recta L2, y entre esas rectas se han formado estos ángulos. Muy bien. Cuando tú veas la forma de estos ángulos como muelas de serrucho, acuérdate del teorema número 2, ¿no? Sumatoria de ángulos a la izquierda es igual a sumatoria de ángulos a la derecha, o también conocido como el teorema del serrucho. Entonces voy a señalar, para no confundir, es siempre importante señalar los ángulos que están a mi derecha. A ver, aquí tengo a mi derecha el ángulo de 25, el ángulo X más 5, el ángulo de 20 y el ángulo de 25 grados. Todos esos ángulos están a mi derecha. Ahora voy a señalar los ángulos que están a mi izquierda. Tengo aquí el ángulo de 40, tengo a mi izquierda el ángulo 2x más 10 y tengo el ángulo de 10 grados, ¿no? Entonces voy a empezar por los ángulos que están a mi izquierda. Digo entonces, empezando de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo también. A ver, tengo 40 más 2x más 10 más 10 grados. Eso va a ser igual a los ángulos que están a la izquierda, empezando de arriba hacia abajo. Tengo 25 grados, tengo más X más 5, más, por acá tengo más 20, y finalmente más 25 grados. Muy bien, realizando las operaciones, voy a tener acá X, va a ser igual, ojo, 2X, este pasa al primer miembro, me queda X. En el segundo miembro tengo 25, 25, 50, 70, 75 grados. Y le voy a restar la suma que están acá en el primer miembro, 40 más 10, 50 más 10, 60 grados. De tal manera que X es igual a 15 grados. Y de esa manera hemos calculado el valor del ángulo X. Bien, en el problema número 2 tenemos por acá, me piden calcular X y L sub 1 es paralelo a la recta L sub 2. Entonces L1 es esta, L sub 2 acá, las dos rectas de rojo, y el ángulo X está aquí. Muy bien. Notemos esta recta transversal que corta a L1 y a L sub 2. Mira, este ángulo de 80 con todo este ángulo de acá, ¿no? Si yo pongo ahí, esto son ángulos alternos internos. Pero este ángulo de aquí no lo conozco. Le voy a poner Y, ese ángulo, no lo conozco. Entonces yo voy a decir por un lado que 65 grados más Y es igual a 80. ¿Correcto?
Muy bien. Entonces de aquí despejo el ángulo Y. Y va a ser igual a 80 menos 65 grados. Y va a ser igual 5 y 5, 10, va 1, 7 para 80, 15. Ahí está. Y vale 15 grados. ¿Y para qué necesito conocer este ángulo Y? Mírame. Ese ángulo Y es este ángulo que vale ya 15 grados. Ya lo he calculado. 15 grados. Muy bien. Si tú te olvidas de esta recta transversal y trabajas con esto, mira, tienes el primer teorema que hemos estudiado, solo que está a la derecha y nosotros lo hemos puesto a la izquierda. Entonces decimos, por el teorema 1, por el teorema número 1, entonces el X va a ser igual a 15 grados más 35 grados. De tal manera que X va a ser igual, 5 y 5, 10, va 1, 3, 4 y 1, 5, 50 grados. Y de esa manera hemos calculado el valor de X. Por acá tenemos el problema número 3. Me dice calcula X si la recta L es 1 es paralela a la recta L es 2. Tenemos que esta es la recta L es 1, esta es la recta L es 2. Y entre esas dos rectas se han formado estos ángulos. Mira, ahora sí aquí tengo exactamente el teorema número 1, ¿verdad? Porque conozco este ángulo, 20. Pero tengo que conocer este ángulo de acá. ¿Para qué? Para decir que este ángulo X debe ser igual a 20 más este ángulo de acá. Pero lo puedo calcular, por algo me han dado este ángulo de 140. Y no te olvides que desde aquí hasta acá, todo esto es un ángulo llano. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. Si ya tengo 140, ¿cuánto le falta acá para completar 180? Lógicamente que esto le falta 40 grados. Muy bien, ahora sí. Ahora, yo necesito conocer este ángulo. ¿Quién es este ángulo? Este ángulo también, mira, si te das cuenta, 2x, todo esto es un ángulo llano. Si ya tengo 2x, entonces este ángulo, ¿quién será? Este ángulo será 180 menos 2x. Y de esa manera tengo este ángulo. Entonces yo por el teorema número 1 diré 180 menos 2x debe ser igual al ángulo de 40 más 20 grados. Eso por el teorema número 1. Muy bien, entonces digo por acá, 180 va quedando en el primer miembro, le resto 40 más 20, 60, y menos 2x pasa con signo positivo al segundo miembro. Aquí tendría 120 igual a 2x. Entonces, finalmente voy a decir 120 igual a 2x, sacando mitad, 60 es igual a x. Y de esa manera hemos calculado el valor de x en este problema número 3. Por acá tenemos el problema número 4. Dice, del gráfico calcula el valor de x. Del gráfico calcula el valor de x. Mira cómo está la figura. Profe, pero ¿cuál x? Si aquí tengo 2x y acá tengo 3x, correcto, pero tengo que buscar alguna propiedad, algún teorema, cómo relacionar estos ángulos. A ver, recordemos, ¿cómo están estos ángulos? Como muelas de serrucho. ¿Qué teorema tengo que aplicar? El teorema número 1, pero ¿qué sucede? Que no están entre dos rectas paralelas. Estos ángulos en muela de serrucho están entre dos rectas perpendiculares, se están formando aquí, podemos apreciar 90 grados. Entonces, ¿qué hago? Fácil. Para tenerlos entre dos rectas paralelas, lo que yo voy a hacer, voy a trazar una línea acá, otra recta. Observa
Ahí está. Y le voy a llamar la recta L3. Entonces ahora sí, estos ángulos los tengo entre dos rectas paralelas. Entre esta de aquí, que le voy a llamar L2, porque la otra sería L1. Y muy bien, ya tendría, entonces para poder aplicar el teorema número 1, ángulos a la derecha es igual a ángulos a la izquierda. Pero ojo, un detalle. Tengo acá este ángulo. Todo este ángulo es 90 grados, ¿no es cierto? Necesito saber este angulito. ¿Para qué? Para aplicar ángulos a la derecha es igual a suma de ángulos a la izquierda. Como todo es 90, de aquí hasta acá es 90, pero ya tengo esta parte que es 70, ¿cuánto le falta acá para hacer 90? 20 grados. Mira, y de esa manera ya tengo todos los ángulos. Entonces, ahora voy a señalar quiénes están a la izquierda y quiénes están a la derecha. Ojo, a mi derecha, acá, tendría 60. A mi derecha, el de 80. A mi derecha, el de 20 grados. Ya identifiqué mis ángulos a la derecha. Ahora voy a identificar mis ángulos a la izquierda. ¿Quiénes están a la izquierda? Mírame, para allá, a la izquierda, 3x. Y a la izquierda, 2x. Mira, eso es importante, ¿no? Ahora ya cuando tengas mucha práctica ya no es necesario hacer esto, ¿no? De frente puedes aplicar el teorema, pero en esta oportunidad es importante entonces decir qué ángulos tengo a la izquierda y qué ángulos tengo a la derecha. Es importante reconocer eso. Entonces digo acá sumatoria de ángulos a la izquierda es igual a la sumatoria de ángulos a mi derecha, ¿ya? No te olvides este teorema número 2, también conocido como el teorema del serrucho. Entonces ahora sí, puedo decir lo siguiente. ¿Quiénes están a mi izquierda? 3x más 2x va a ser igual. ¿Qué ángulos están a mi derecha? A mi derecha están 20 grados más 80 y más 60. Listo, lo que me queda es simple operación. Ahora tengo que 5x es igual a 80 y 20, 100, 160. 160, x va a ser igual a 160 sobre 5. Y esto me da 32 grados. Por lo tanto, x es igual a 32 grados. Ya tengo ahí calculado el valor de x. Muy bien. Por acá tengo el problema número 5. Calcula x si L1 paralelo a la recta L2. Muy bien. Entonces yo voy a indicar por acá que esta es mi recta L1 y esta de acá es mi recta L2. Muy bien. Mira, este problema lo voy a dividir en dos partes. La parte A, que voy a trabajar con esto, y la parte B, que voy a trabajar con esto de acá. Entonces le digo parte A, y esto va a ser para mí la parte B. Vamos trabajando con la parte A. A ver, la forma como están aquí los ángulos, observen, ¿no? Tengo dos rectas paralelas cortadas por una secante. Si observamos esta parte, ¿cómo son los ángulos? Mira, ve, en cruz, acuérdate, se llaman ángulos alternos internos. Entonces yo puedo decir lo siguiente: ¿cómo son los ángulos alternos internos? Según la teoría que hemos estudiado, los ángulos alternos internos son iguales. Esa es la razón por la cual digo que 6 beta es igual a 60 grados. ¿Esto qué me permite? Me permite calcular beta 60 sobre 6. Entonces beta va a ser igual a 10 grados. Ya tengo por ahí el valor de beta. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar acá, en la parte B. Mira, ve. Vamos a ver, esta parte B la tenemos acá. A ver, le llamo parte B, ¿ya? Mira cómo tenemos ahora los ángulos distribuidos de esta manera. Acá tengo 4 beta, acá tengo x, ¿no es cierto? Si yo conociera este ángulo,
que le puedo llamar z, ¿no es cierto? Diría que z es igual a 4 beta más x. Pero a mí no me están pidiendo z, sino me están pidiendo calcular el valor de x. Pero este ángulo z lo puedo calcular, ¿no? Lo puedo inferir directamente. ¿De dónde? De este dato que me dan acá, 10 beta. ¿Por qué? Porque todo esto, recordarás, todo esto es un ángulo llano. Si ya tengo 10 beta acá, entonces este ángulo será 180 menos 10 beta. 180 menos 10 beta. Entonces, ahora sí puedo decir 180 menos 10 beta es igual a 4 beta más x. Y no hay problema porque ya conozco el valor de beta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, reemplazando el valor de beta, voy a decir menos 10. ¿Cuánto vale beta? 10. Por 10 sería 100. Y 4 por 10 sería 40 más x. 180 menos 100 me queda 80 menos este 40 que pasa a restar y me queda el valor de x. 80 menos 40, 40 grados es igual a x. Y ahí tengo el valor que me piden, el valor de x. Bien, en este problema número 6, tengo acá, me dice, calcula x si L1 es paralelo a la recta L sub 2. Esta es la recta L sub 1 y esta es la recta L sub 2. Muy bien. Así como está la figura, yo no puedo aplicar nada. No puedo aplicar nada. Pero mira, si nosotros trazamos una paralela a L sub 2, vamos a obtener lo siguiente. Ahí está. Esta es una paralela a la recta L sub 2. Muy bien. Observa, por otro lado, voy a prolongar la recta L sub 2 por acá. ¿Para qué voy a prolongar esta recta? Para que pueda visualizar qué tipo de triángulos tengo. Eso es importante, reconocer y visualizar qué tipo de ángulos tengo entre rectas paralelas. Por algo nosotros en la teoría ya hemos estudiado los ángulos alternos internos, los ángulos correspondientes y los ángulos conjugados, ¿no? Cada par de ángulos, cada uno con sus propiedades. Mira, yo tengo acá este ángulo 120. Si ese ángulo es 120, ¿cuánto le falta a este angulito para completar 180? ¿Por qué 180, profesor? Porque todo esto es un ángulo llano. Y nosotros sabemos que el ángulo llano es igual a 180 grados, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este ángulo mide 60. 60 más 120, ahí están los 180. Muy bien. Si ese ángulo llano mide 60, ahora mira cómo son estos ángulos de acá. Ojo, esta línea de acá con esta línea de ahí que la prolongo son alternos internos, por lo tanto son iguales. Esto también medirá 60 grados. Ahora, todo el ángulo de 2x con 60, ¿qué tipo de ángulo es con respecto a 120? También, si tú te das cuenta, si prolongamos, observa, si prolongamos esta línea roja, observa, ahí, y borramos lo de acá, ¿cierto? Entonces, este ángulo de aquí con el ángulo de 120 son alternos internos. Y de esa manera, entonces, podemos afirmar lo siguiente, que 2x más 60 grados es igual a 120. ¿Por qué, profesor? Porque esos son ángulos alternos internos y los ángulos alternos internos son iguales. Entonces digo, 2x va a ser igual a 120 grados menos 60 grados
de donde x va a ser igual a 60 sobre 2, de tal manera que x es igual a 30 grados. Y de esa manera hemos calculado el valor de x.